Inicialmente les propuse que íbamos a conversar sobre el Centro de Huellas Nativas, denominado DAL, que abre sus puertas como una guía antropológica para Guayaquil, para el Golfo de Guayaquil, y sí nos vamos a enfocar en este tema y para eso tenemos a dos invitados que están con nosotros hoy en nuestra lupa, al maestro Schubert Ganchoso y a Ángela Zambrano, artista integral. Ellos vienen a contarnos sobre este proyecto, pero yo además, después de darles la bienvenida, quiero que me cuenten sobre una invitación reciente y algo que pasó hoy. Así que bienvenidos, qué gusto que estén aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Hola, muchas María Clara. gracias. También para nosotros es una alegría compartir los logros, las cosas que se están haciendo ahora acá en el Golfo de Guayaquil, en la Baja Cuenca del Guayas, ¿no? Bueno, vamos entonces a partir esta entrevista en dos. ¿Qué les parece? Ustedes cuando se conectaron al programa me dijeron, acabamos de llegar porque estábamos en una presentación, que es una presentación importante, que fue el lanzamiento del disco en memoria del maestro Rubira Infante. Esto, 100 años de música ecuatoriana, y fue el disco de vinilo que se lanzó hoy, hace pocas horas, a las 11 de la mañana en el Teatro Centro de Arte. Esto fue una iniciativa de la Orquesta Filarmónica Municipal, el Comité de Iniciativa Cívica 200 años y la Fundación Garza Roja. Cuéntenme un poco cómo les fue, cómo estuvo este evento. Bueno, fue un evento muy emotivo. La producción de Rubira, de Carlos Rubira Sinfónico, es una producción que llevaba ya casi 3 años. En el año 2019 se hizo una serie de conciertos y se quería celebrar justamente los 200 años de Guayaquil, de la gesta libertaria, y la pandemia un poco ralentizó el proyecto. Hasta ahora que se celebran los 100 años de natalicio del maestro Rubira Infante y se vino produciendo entonces todo lo que viene a ser ahora esa joya que acabas de enseñar, ese disco de vinilo que encierra los temas, algunos de los temas más emblemáticos del maestro Carlos Rubira. Estuvo ese espectáculo, o sea, fue una rueda de prensa y lanzamiento de disco en donde se vivieron muchas emociones. Más que todos los que conocimos al maestro Rubira, siempre lo llevamos en nuestro imaginario como una persona jovial, como un artista de pueblo, un artista bohemio. Hubieron algunas tardes en que estábamos en la casa de él acostado en su hamaca, y llegamos con Ramón Sonnenholner, y llegábamos ahí a conversar con él porque teníamos la intención de hacer este Rubira Sinfónico desde por lo menos hace unos 8 años o 10 años atrás. Entonces conversábamos con él y él nos mostraba algunas de esas nuevas composiciones y todo ese sentimiento en esta mañana de lanzamiento del disco floreció su música, y obviamente que bajo la interpretación de los intérpretes contemporáneos como Mirela Chesa, Pamela Cortés, Juan Luis del Hierro y Jean Piero, le dieron ese toque bonito. Un toque que no deja de perder la tradición. El músico que los acompañaba, nuestro amigo Marcel Ferrer, es un músico que interpreta y que también viene de las distintas corrientes musicales nuestras. Yo lo conocí a Marcel en el ITAE cuando fue mi alumno y luego formó parte de mis orquestas. Entonces, él sabe interpretar la música ecuatoriana contemporánea, no deja de perder ese feeling propio, criollo, como decían ahí, y a la vez dándole ese matiz de contemporaneidad en la interpretación y en el acompañamiento con estos grandes intérpretes de nuestra música popular contemporánea, ¿no? Entonces, ese disco es una joya, como tú lo dijiste, es una joya, es de vinilo, porque se está tratando de rescatar precisamente el sentir cálido y los momentos en que el vinilo formaba parte de la experiencia sonora y además del trabajo de hacer un vinilo. Ahora es un poco más fácil con la tecnología grabar
un CD en nuestro propio home studio. Antes no, antes tenías que estar en un estudio grande que tengan las máquinas, y eso era el maestro Carlos Rubira Infante. O sea, el maestro Carlos Rubira Infante pasaba mucho tiempo en el estudio grabando, repitiendo, y no es como ahora, ¿no? Entonces, ese sabor del vinilo, y que obviamente para los que hemos vivido esa etapa del vinilo, tiene no solo la nostalgia, sino que decir, oigan, esto también es amor, esto también es ese sentimiento que prima en estas canciones y en la forma de vivir de Carlos Rubira Infante, ¿no? Entonces vivimos eso esta mañana, vivimos esos sentimientos, la familia, la hija hablaba, Melvin Hoyos, que es todo un docto en las cuestiones culturales de nuestra ciudad. Entonces se formó un bonito momento, un bonito encuentro, ¿no? Matizado por la música en vivo de nuestros artistas, ¿no? Y va a estar disponible la música luego en las plataformas. Por ahora está en el formato vinilo, que como decían, es un regalo. No se trata de una cuestión económica. El disco de vinilo no se va a vender, se lo va a obsequiar, pero hay que saberlo apreciar. No, es algo exquisito, ¿no? Totalmente. Estamos conversando con el maestro Schubert Ganchoso, y también viene a acompañarnos Ángela Zambrano, y no es el tema del que nos íbamos a enfocar hoy, lo dije desde el principio, pero cómo obviar esto que tengo en mis manos. Para quienes nos ven en el Facebook y en las redes sociales, tengo un disco de vinilo que, como decía el maestro, vale oro, ¿no? Porque es los 100 años de la música ecuatoriana a través de Rubira Infante, y tiene diferentes intérpretes como Mirela Chesa, Pamela Cortés, Jorge Luis del Hierro, Gian Piero, que son pues personas claves en la música contemporánea también interpretando, y que ellos valoran mucho la historia musical, además de que son muy talentosos. Yo quedo contenta de haber sido una de las beneficiadas de recibir este regalo, porque lo valoro como es y lo tengo en mis manos. Ya voy a ver dónde lo escucho, eso sí, ¿no? Eso es el desafío siguiente después, pero agradezco muchísimo la invitación al lanzamiento de este disco en memoria del maestro Rubira Infante. Gracias de verdad. Bueno, pasando a nuestro siguiente tema, que también es importante y por lo cual nos hemos dado cita hoy aquí. Estoy muy interesada en conocer este Centro de Huellas Nativas. ¿Qué hay detrás de él? ¿Por qué surge? Bueno, el Centro de Huellas Nativas, DAL, surge por algunos encuentros bonitos que tuvo Ramón Sonnenhölzner con aquello que tal vez nosotros solo lo valoramos cuando vamos a un museo. Es decir, la maestra de Ramón, doña Lili Pilataxi de Arenas, maestra de generaciones aquí en nuestro medio, le cedió para que lo exponga en algún lugar de la Fundación Garza Roja una vasija Daule Tejar original que tenía ella en su casa. Y se la dio a Ramón para que la exhiba en uno de sus lugares de la Garza Roja, de la fundación, ¿no? Ah, bueno, ese fue un compromiso para Ramón. Pero día inmediato llega el señor Fernando Osa y le lleva cerca de 200 piezas arqueológicas para dárselas en custodia a Ramón. Y entonces Ramón se asombra y dice, este es el segundo momento en el cual me presentan estas huellas nativas, porque no se trata de arqueología en sí. Las piezas no es que están clasificadas arqueológicamente, las piezas simplemente están y son precolombinas. Y el señor Osa se las obsequia porque eran juguetes de su hija, Doménica Osa, que falleció a los 8 años de cáncer. Entonces, el segundo hito. Y el tercer hito es que la maestra de arqueología de Ramón Sonnenhölzner, María Antonieta Funes, pues, ella está siempre presente y conversa con él. Entonces dijo, yo creo que aquí hay que hacer algo. Y entonces habló con Angelita y conmigo para ver qué idea teníamos
para la creación de un lugar en donde puedan estar estas piezas, pero que no sean solo un repositorio, que no sean solo como se hace en los museos tradicionales, para exhibir piezas únicamente, sino para que sean motivadores de juventudes, para que sean motivadores de exactamente lo antropológico de nuestra cuenca del Guayas, para que sean los que exalten las manos que hicieron estas cosas, estos objetos hace miles de años, y que se lo relacione con las manos actuales que hacen estas obras, que hacen estas piezas, ¿no? Entonces ahí es donde entra Angelita. Cuéntanos, Angelita. Sí. No, una de las visiones más importantes para crear el museo, como ya dijo Schubert, no es una visión estrictamente arqueológica, no queremos imitar ni mucho menos competir con museos como el MAC, ¿no? Ni mucho menos con los museos que están hacia el lado de la región de la sierra, ¿no? Sino más bien tratar de vender una ilusión y vender la experiencia de estar dentro del Centro de Huellas Nativas, ¿no? Le comienza el centro con el nombre museo originalmente, y a medida que fue cambiando a la mitad del año, porque es un proceso que demoró un año, de creación, de conceptualización, de esperar que el tiempo, que la naturaleza nos dé el momento para comenzar a hacer la parte de la edificación, ¿no? Porque en invierno no se podía, tuvimos que estar como en invernación hasta cierto punto, ¿no? Para poder arrancar la fase de la construcción, ¿no? Entonces, no queremos competir con eso, sino más bien darle esa experiencia única que yo le decía a Schubert, es que nosotros estamos brindándole a la gente una visión medio surrealista. ¿Por qué? Porque ambos somos luthiers. Entonces, siempre estamos fijándonos en cosas que a veces no se pueden hacer, ¿no? Entonces, la idea básicamente era poderle invitar a la gente a estar dentro de un instrumento musical, ¿no? Estoy comentando esos detallitos, ¿no? Que no están en la infografía, que no están, que es de primera mano, ¿no? Entonces, nosotros construimos instrumentos musicales y entonces le dijimos, Ramón, mira, vamos a hacer un instrumento musical donde puedan entrar muchas personas, ¿no? Más de 30 personas al mismo tiempo, y poder vivir la experiencia de estar en un ambiente que está armonizado en porque como luthieres construimos un espacio con arquitectura sonora. O sea, no es únicamente la ilusión de crear un espacio en el imaginario de que es un instrumento. En realidad estamos, como me decía hoy día Marcel, conversando, es como estar metidos dentro de una guitarra, dentro del cuerpo acústico de una guitarra, ¿no? Él lo pasa a su área de experticia, ¿no? Entonces, claro, es un instrumento es un instrumento musical, ¿no? Pero es un instrumento espiritual también, ¿no? Que está armonizado y que, como yo insisto, se trata básicamente de que estás en armonía porque tu cuerpo está siendo atravesado por las ondas, por las vibraciones físicamente, ¿no? Pero también entras en esta armonía espiritual, ¿no? Yo necesito hacer una pausa ahí porque ustedes lo entienden perfectamente, pero no necesariamente todos nuestros oyentes entienden qué es diseñar un centro utilizando arquitectura sonora en la nota musical la menor, además. ¿Eso cómo pasa? Ya, a ver, yo siempre utilizo dos ejemplos para hacerlo. Esto no es un pito ni nada, ¿no? Pero es un tubo. Entonces, yo siempre digo que para la construcción de instrumentos, ¿verdad? Para hacerlo entender más fácilmente, las notas que nosotros estamos escuchando, cuando escuchamos un mosquito o cuando escuchamos algo que suena muy grave, ¿verdad? Tiene una longitud de onda, tiene un recorrido. La onda se demora en llegar y en cumplir su ciclo determinado tiempo y tiene una longitud. O sea, yo le digo, la música, el sonido se puede ver. Entonces, esto que estamos viendo aquí podría ser el tubo de una flauta, de una zampoña. Ustedes habrán dado cuenta que las zampoñas tienen como escaleritas, ¿no? Así, chiquitas. Y cuando son más finitas, correcto, es más agudito, es más mosquito, digo yo. Y cuando están más largas, como los zampoñones, se escucha más grave. Eso básicamente es que la longitud de onda recorre este espacio y se afina de acuerdo a la longitud de este palito que está aquí, ¿verdad? Comprendido. Exacto, y pasa lo mismo con las marimbas. Las teclas de las marimbas tienen la misma digamos, tecnología para hacerla, ¿no? Una tecnología que sí, dicen que quien mejor toca marimba es quien crea la marimba. El mejor músico de marimba es quien la construye, ¿no?
Claro, es que en realidad los luthieres de manera general le ponen vida y corazón y de todo, obviamente, para construir un instrumento, y se refleja mucho del sentir del luthier, ¿no? Y del músico, ¿no? En general está metida la vida, alma y corazón dentro de cada instrumento musical, y que se lo decimos nosotros, que construimos instrumentos que son, digamos, de autor, son únicos, ¿no? Entonces, esa es la lógica de esto, ¿no? Otra forma de explicarlo mejor, yo lo hago con un flexómetro. ¿No? Ustedes los flexómetros, los maestros de obras cargan su flexómetro aquí, ¿no? A la cintura, agarrado al cinturón, y mide en el sistema métrico decimal, ¿ya? Entonces, el sistema métrico decimal tiene centímetros, pulgadas y esto, ¿no? Pero imaginemos de que ya no son centímetros ni pulgadas, sino que en vez de que diga, voy a decir cualquier cosa, 10 centímetros está la nota la, y que en vez de que digan 20 centímetros está la nota do. O sea, en vez de poner números, pones notas musicales. Entonces tú armas una estructura, o puedes incluso en una regla para los niños en la escuela, o quien sea que utilice reglas, ¿no? Puede construir una arquitectura, puede hacer un dibujo geométrico utilizando notas musicales. Ese es el ejemplo, digamos, más plausible. Gráfico. Para poderlo, sí. Claro, más rápido, más gráfico, para poder entender que de eso, en general, es el espíritu, digamos, de la arquitectura sonora, o de cómo tú puedes diseñar o construir cosas visuales que tengan correspondencia sonora. Es decir, la música se puede ver. Esa es una de las premisas que yo siempre las llevo a todo a lo que llevamos, a lo que construimos, ¿no? La música se ve, así también la música se siente, pero esa premisa de cómo que la música se ve, esa es una de las formas de visualizar la música, ¿no? Y eso es una de las características muy importantes del Centro de Huellas Nativas, ¿no? Claro, es un diferencial impresionante, y además también creo que es admirable que en un año se haya podido crear, porque a mí me suena como algo muy elaborado. Obviamente ustedes lo hacen ver muy sencillo, pero creo que todos también decimos qué tan rápido y qué tan fácil se puede construir una caja sonora en una nota específica, y la verdad es que no creo que sea tan fácil. Quiere decir que es una vivencia inmersiva, digamos, que voy a estar ahí como teniendo diferentes sensaciones. Sí. Claro, y también hay otros elementos, ¿no? Muy importantes. ¿Por qué el Centro de Huellas Nativas? ¿Por qué tiene ese título? Es porque dentro de la exposición está la copia de las manos de los artesanos y artistas que hicieron el dal y la garza roja. Angelita sacó la copia con unas técnicas de alginato, la copia cero de las manos de ellos, de las manos en posición de dar. Entonces, cuando usted entra al Centro de Huellas Nativas, ve al fondo una serie de manos en yeso piedra, que están dando, y sobre ellas están las piezas arqueológicas. Y estas piezas arqueológicas, a su vez, están iluminadas, que proyectan una sombra grande. Es decir, hay unos pajaritos así, que se ve la sombra grande de un pájaro gigante, y debajo unas manos. Son las mismas manos. El concepto que quiso dar Ramón para esto es que él siempre dice, estas manos de estos muchachos que están ahora son las mismas manos de los artesanos y de la gente que trabajó aquí hace 3.000 años. Y fíjate que cuando comenzamos a construir el Centro de Huellas Nativas, en el terreno que comenzamos nosotros a hacer la prospección, encontramos piezas de cerámica precolombinas. Es decir, el mismo Centro de Huellas Nativas está sobre una pequeña montículo donde había presencia precolombina. Y ahí sacamos estas piezas, y están también exhibidas ahí en las salas, ¿no? Entonces, la experiencia de estar en el Centro DAL está dada no solamente por aquel carácter emotivo de que de pronto el sonido te envuelve, sino también por el carácter, como dice Angelita, del mito de las cavernas. Es decir, que cuando tú entras y ves a estas piezas en sombras gigantes en las paredes, tú te remontas a ese arquetipo antropológico nuestro, del mito de las cavernas y de las sombras, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurrió cuando escuché esta imagen que me hicieron visualizar, de tener una figura pequeña y una sombra grande afuera, y digo, wow, el mito de las cavernas dentro de esta caverna musical y arqueológica, increíble. Sí, lo maravilloso de eso es que, a ver, yo siempre lo llevo no solamente por la idea del mito, ¿no? Porque uno lo ve y dice, claro, el mito de las cavernas, sino que el mundo de las ideas.
Exacto, el mundo de las ideas. Y al momento de que la gente esté, cuando vayan y visiten el Centro de Huellas Nativas, ¿no?, que está abierto todos los días, ustedes pueden ir, una guía que está, hay gente que está preparada para hacer el recorrido, si no nos dicen y nosotros vamos, con mucho gusto. Pero la idea básicamente es que cuando nosotros estamos en la cueva, ¿verdad?, en el mito de las cavernas, solo podemos ver la caverna. Claro, así es. Ves sombras y no puedes ver la belleza ni lo real, porque eso pertenece al mundo de las ideas y obviamente eso lo pueden ver los dioses, ¿no? Sí. Pero el término dioses, tiene implícito la idea de crear cosas. Es el que crea universo, es el que crea sueños, es el que crea ideales. Entonces, de alguna manera, al momento de que las personas se ponen en esta posición al frente de la pieza, al frente de la figurina precolombina y al frente de la sombra, estás en el juego de ser alguien que crea el presente, alguien que crea el futuro. Esa es básicamente la idea que se mueve detrás. No es únicamente el mito, sino lo que nos deja la anécdota del mito ahora, en lo contemporáneo, porque lo que nosotros hacemos es refuncionalizar las piezas. O sea, las piezas como tal están exhibidas, van de 30 en 30, siendo exhibidas son 30 manos las que están sosteniendo lo que nosotros llamamos el legado, ¿no? Son las manos que sostienen el legado y que lo proyectan al futuro en la sombra que está, pues, en la pared, ¿no? Entonces, esas piezas, digamos que están para poder refuncionalizar, para poder crear cosas a partir de ellas. No se trata de imitarlas necesariamente, sino de saber que vienes de un legado y llevarlo hacia el presente y hacia el futuro, ¿no? Que es lo que hacen los artistas que se han formado en la escuela Fino, Tito, Toti, Steven, y bueno, que ya son maestros, obviamente. Ellos han elaborado todas las esculturas que se encuentran en Garza Roja, son esculturas mega esculturas, son esculturas muy grandes, ¿no? Pero también tienen esto, ¿no?, del sentir, de trabajar con la materia, porque ese es el otro discurso de las manos, porque no es únicamente las manos que sostienen el legado, son las manos, ¿verdad? Son las manos creadoras, que han sido son creadoras, pero son creadas, porque el barro transforma la mano del escultor, porque la piedra transforma la mano del escultor. Entonces hay un segmento del Centro DAL donde van a encontrar las manos puestas con un código QR, y el código QR va a aparecer realidad aumentada. Es un mensaje que los chicos grabaron para dejar a la posteridad, para quienes vengan y escaneen el código y aparezca este holograma. Yo siempre digo Star Trek, aparece el holograma así en azul, y la gente lo puede ver como un mensaje que viene del futuro, no tanto del pasado, ¿no? Y dejan este mensaje grabado de quienes y muestran sus manos y dicen: con estas manos he construido el legado de he continuado el legado de mis ancestros. Entonces las manos son transformadas por el barro, por la piedra, por la cerámica, todo este tipo de elementos, por la lutería. Entonces estamos porque pensamos que es lineal. Pensamos que nosotros hacemos la obra, pero no es únicamente eso. La materia prima transforma también, y eso es uno también de los discursos que se maneja dentro del centro. Cuánto conocimiento, Ángela y maestro, qué gusto poder escucharlos y ver cómo ustedes han ido hilando todas estas ideas para construir este espacio. Hemos conversado con el maestro Schubert Ganchoso y con Ángela Zambrano, que yo me podría quedar conversando con ustedes mucho tiempo, porque todo lo que están diciendo es muy interesante para mí. Lo único que nos hace falta para terminar nuestra conversación, que no quisiera, pero igual hay que hacerlo, es que nos inviten a todos a conocer entonces este Centro de Huellas. ¿Dónde, cómo podemos acceder a él? ¿Cuáles son los horarios de visita? Bueno, el Centro de Huellas Nativas DAL se encuentra en Garza Roja, el Parque Garza Roja. Eso queda en Novol. Yendo de Guayaquil para Novol, usted entra por Novol y a la afuerita de Novol encuentra un letrerote grandote que dice Garza Roja, ingresa por ahí y llega hasta el parque. Ahí en el parque no solamente está DAL, que es lo último que hemos construido, también está el Gran Museo FI y también está el Museo de las Muñecas, y hay piscinas grandes, y está el Museo del Grabado también, sí. Entonces... Claro. Y una naturaleza pues increíble, ¿no? Y una naturaleza espectacular. Entonces, está abierto todos los días. El museo, todos los museos abren todos los días hasta las 5 de la tarde, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay guías especializados para poder ir. Otra de las características del Museo DAL es que en la parte de afuera tiene urnas pedagógicas arqueológicas, es decir, hay 4 urnas en donde adentro, en el piso de 2 metros por 2 metros, está
puestas las piezas, réplicas de nuestras culturas ancestrales en sus distintos estratos. Entonces está una urna del periodo de integración, una urna del periodo de desarrollo regionales, una urna del formativo y una urna del periodo precerámico con una réplica de los amantes de Zumpa. Entonces, todo eso sirve para el elemento didáctico de las personas, jóvenes, niños y escuelas, colegios que quieran visitarnos, pues estamos gustosos de atenderlos y los vamos a esperar con los brazos abiertos y con la luz antropológica para el Golfo de Guayaquil. Hermoso, hermoso. Gracias por invitarnos a conocer el Centro de Huellas Nativas, también a conocer todo lo que hay en este espacio, que es enorme, además Garza Roja, con naturaleza al lado, con mucha historia, como con una conexión ahí con lo natural, ¿no? Que es también tan lindo, es un lindo plan para quienes el fin de semana buscan un espacio distinto, pueden ir allá. Así que yo les agradezco tanto por haberme transmitido de una manera tan gráfica a mí y a nuestra audiencia toda esta técnica, creación y toda la información que ustedes tienen dentro. Gracias de verdad, Ángela Zambrano y maestro Schubert Ganchoso, un placer siempre tenerlos en la lupa. Gracias, Clara. Un fuerte abrazo. Abrazo. Visiten el Centro de Huellas Nativas. Los esperamos. Voy para allá, voy a ir, claro que sí, no me lo pierdo. Un abrazo. Bienvenidos.